Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:33, buenas noches amigos. Hoy os invitamos a una experiencia muy especial, una especie de antiguo cineforum. Nos hemos juntado una serie de amigos para hablar de ese cine que nos gusta, de ese cine de misterio, de ese cine maldito que varias veces se ha proyectado en esta radio. La magia de las ondas nos hace ver imágenes incluso, pero permitidme algo que me ha impresionado profundamente. Recibía un libro de un buen amigo hace unas fechas. El libro se llama Malditas Películas. Mi amigo es Miguel Ángel Prieto. Y yo, que he leído varios libros que hablan de este cine un tanto sobrenatural, que al parecer, según cuenta la leyenda, se cebó en varios actores, productores, directores, pues lo leía con la impresión de ver si había algún dato nuevo. Me encontré con muchas sorpresas, pero dejad que os cuente una que me impresionó, como digo, como hacía mucho tiempo. La fuerza de la imagen. Es un cartel, años 70, seguramente de Polonia o de la antigua Checoslovaquia. Un niño desnudo, de menos de un año de edad, diría yo, o año y medio, con su pequeño sexo al aire, las manos abiertas, pero no tiene cabeza. No está decapitado, sin embargo. Donde debería ir su cráneo va la figura horrísona de una especie de diablo antiguo, y mira hacia abajo. Allí, en la profundidad del cartel, 4 letras: O-M-E-N, Omen, y unas palabras difíciles de leer para alguien que no controla esos idiomas, que dice Gutnosny Horror Amerikaninski. Desde luego que también tras el telón de acero, películas como La Profecía suponían un inmenso impacto. Este primer recorte es de la revista Astrológica. Habla de un extraño fenómeno. Cometa se transforma en una estrella brillante como la de Belén hace 2000 años. Solo que esta fue en otra parte del mundo, el continente europeo, hace 5 años. El 6 de junio, para ser exactos. ¿Esa fecha le dice algo? Sí. Entonces esto le dirá más. Comunica un nacimiento de un periódico de Roma, también del 6 de junio, de hace 5 años, el día que nació su hijo. 6º mes, 6º día. Su hijo nació a las 6 de la mañana. Perdone, señor, pero hay que explicar esa marca. 3 seises. Y tanto que había que explicarla. Era una escena memorable del cine de terror. El padre removía el remolino de pelo de su pequeño hijo y ahí aparecían los 3 seises. Estamos hablando de una película que, a nivel de malditismo, si me permite la palabra o el palabro, fue un poco ensombrecida por, sin duda, la estrella que ilumina todo el resto y las ensombrece, El Exorcista. También va a ser El Exorcista esta noche, claro que sí. Y quizá lo más interesante, yo de verdad, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. No me puedo quitar, y tú bien lo sabes, que te lo he comentado en varias ocasiones, este terrorífico cartel de la Europa del Este anunciando la llegada, como si fuera casi el anticristo, de La Profecía, ¿eh? Y es que era lo que anunciaba, además, ese cartel anunciaba la película en la que estaba basado, de Omen, La Profecía, esa película del niño con los 3 seises en su cráneo, que era la figura del anticristo recién nacido. Yo creo que es interesante. Bueno, ahora vamos a abrir líneas, porque otras veces hemos hablado con especialistas, con personas que actuaron en los rodajes, con hombres que estudian concienzudamente los enigmas, misterios, leyendas y mitos del cine maldito. Pero esta noche yo quería hacer algo más. Hemos invitado al autor de este libro para que también la gente participe, porque es uno de los temas más recurrentes que la gente nos pide constantemente: el cine de terror. Y luego, además, con Alberto Granados vamos a repasar algunas novedades que están llegando, Messengers, La Cosecha, un sinfín de películas que vuelven a retomar el terror paranormal, vamos a llamarlo así, como elemento fundamental. Así que vamos a abrir líneas, y lo más importante, Carmen, que nos planteen dudas, que nos planteen preguntas, y yo lanzaría una ya que no me resisto a hacer en esta noche tan especial, noche festiva, noche distinta, que es: ¿cuál fue la película que te sigue dando miedo de alguna forma, o que te sigue imponiendo un respeto muy especial? Yo la tengo, El Exorcista, desde luego. ¿Tú?
Yo también. El Exorcista, es mi ¿no? favorita. Bueno, vamos a abrir líneas. Cine de terror en Milenio 3. Noel Calero, además, esta noche va a utilizar auténticos iconos sonoros del cine, ¿eh? Algunas estábamos escuchando La Profecía. Y esta, la película dicen que no es tan buena, pero la música, El Exorcista segunda parte, El Hereje. Bueno, y si más amigos esta noche quieren llevarse a su casa ese cartel terrorífico, porque es que de verdad el niño, no lo he dicho, está de pie. El niño está de pie. Con las piernas abiertas. La escuela de influencia soviética, para el terror. Vamos allá, Carmen. Vamos a dar esas dos vías de contacto, Milenio3 con número @cadenaser.com y como no el SMS 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes. ¿Cuál es vuestra película de terror favorita? ¿Qué leyendas conocéis en torno a ellas? O más de favorita que no podéis ver casi. O las que más les ha aterrorizado, lo que quieran. 7640, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes y sorteamos 3 ejemplares de Malditas Películas, escrito por nuestro invitado Miguel Ángel Prieto y publicado por TIB Editores. Hace como 3 años hicimos un programa y un sondeo sobre las películas que seguían estando en la memoria de todos. Es curioso porque el cine nuevo no había logrado desplazar. Yo diría que hay un póker, bueno, hay muchas más, claro, la gente va a decir, estás muy equivocado, pero por lo que intuí, la gente recordaba El Exorcista, La Profecía, La Semilla del Diablo, Poltergeist, quizá como las 4 de áreas muy diferentes. Vamos a ver si ha cambiado el tema, hagamos un sondeo en vivo. Y aquí está nuestro amigo, el autor Miguel Ángel Prieto, periodista, compañero que ha hecho muchísimos libros, algunos muy recomendables, como Desaparecidos en Combate, que yo me acuerdo que me costó mucho encontrarlo, pero al final lo conseguí, y ahora he tenido el placer de que me envíes esto. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, la historia de este cartel, imagino que tiene que ser un misterio, pero vamos, por naturaleza, ¿de dónde surge esto? ¿De qué tiniebla surge este cartel publicitario, imagino, cuando se estrenaría la película La Profecía en Europa del Este, ¿no? Sí, vamos, creo que es un cartel polaco. Yo lo encontré en un libro específico sobre pósters de películas de terror, que en vez de meter los carteles habituales en la edición española o la edición americana o la inglesa, que es la que todo el mundo suele conocer, se dedicaban a poner versiones raras, ¿no? De países de Europa del Este, de Alemania, de Checoslovaquia, muchas versiones japonesas también, australianas, o sea, de un poco buscando lo curioso, ¿no? Algo que no todo el mundo supiera. Y ese, la verdad, es que en cuanto la vi me impactó y dije, esto tiene que ir para abrir el libro porque es tremendo. Y yo cuando vi esto dije, porque es que la gente tiene que verlo, porque es tan impresionante el concepto visual. Aquí el que ha hecho esto parece que es una especie de barrabasada o de algo, porque es la mezcla de un grabado antiguo con la foto en blanco y negro, con una textura muy especial de un niño de pie, pero sabía lo que hacía, desde luego. Oye, y hablando de La Profecía, lo normal sería empezar por El Exorcista, como maldita película, como tú dices en el libro, pero yo no sé por qué, quizá en honor a esa imagen que tanto me ha enervado últimamente, en el buen sentido, empecemos por La Profecía. Una película, por cierto, Carmen, datos así básicos de La Profecía para quien no lo haya visto, y es que hay mucha gente, hay que decirlo, hay mucha gente que, me lo decía nuestro querido técnico, Jeremy Martínez, que ahora lo tengo por ahí viendo El Exorcista, encerrado ahí en un cuarto oscuro viendo El Exorcista. En serio, ha dicho, ¿no le viste? Con el miedo que le daba. Es pecado no ver El Exorcista, por Dios. Y entonces se ha puesto a ver El Exorcista. Me dice, es que la gente que nos gusta el cine de terror, a veces tenemos un batiburrillo, no sabemos cuáles son muy buenas. Bueno, más que de buenas o malas, vamos a hablar de temas que impactaron dentro de este área de películas un poco malditas. Ficha básica, para empezar a hablar. Pues vamos con La Profecía, con The Omen. A diferencia de otras películas de terror como El Exorcista o La Semilla del Diablo, el guión de este film no está basado en ninguna novela, sino que se escribió para ser filmado. En un principio la iba a titular La Marca de Nacimiento. Esos 3 seises, en referencia a eso, a los 3 seises que Damien tenía en la cabeza. La Fox, que es quien la produce, no tenía mucha confianza y por ello el presupuesto que le dieron a la producción pues fue bastante modesto, $2,8 millones. Se rodó en los estudios Sperton de Londres y en una mansión del siglo XVIII de Pinford Court, además de algunas escenas filmadas en Roma, en Chicago y también en Jerusalén. Fue estrenada, y no podía ser de otro modo, el 6/6 de 1976, con el impacto además que causó por ser la primera película en la que se mostraba una decapitación. Recaudó más de $60 millones, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de la temporada. Yo creo, Miguel Ángel, que todos recordamos sobre todo el personaje principal, ¿no? A ese niño, a Damien.
Y empiezo ya con un rumor. Yo he escuchado que el niño acabó un poco, no sé si arrepentido de participar en aquel rodaje, que no les surgieron más papeles, y tú creo que has seguido incluso su pista, porque nos cuentas algo que demuestra el trabajo minucioso de tu libro, que es hoy de ese niño, ¿no? Sí, la verdad es que no, después de la profecía prácticamente desapareció del cine. No sé si fue una decisión propia o que le forzaron las circunstancias. Hizo solamente un telefilm 3 o 4 años después, y a partir de ahí su pista desapareció completamente. A día de hoy pues se dedica a ser, no recuerdo si era abogado o agente inmobiliario, y bueno, o sea, lleva una carrera completamente alejada del cine, ¿no? No sé si es posible que se encasillara demasiado con el personaje y no encontrara más ofertas, o bien que se quedó tan afectado por su trabajo en aquella película que decidió abandonar. ¿Es habitual, Miguel Ángel, porque es curioso, de las 4 películas, al menos El Póker, ¿no?, que impactó tanto a las personas, 3 tienen a niños protagonistas, niños o gente casi en la pubertad, ¿no? Linda Blair en El Exorcista, Heather O'Rourke en Poltergeist, luego hablaremos de ella, y este muchacho en La Profecía. Imagino que tiene que ser duro, ¿no?, para un actor. Sí, bueno, casos de actores infantiles que no han logrado, digamos, reconducir su carrera, hay muchísimos en la historia de Hollywood. No es muy difícil cuando eres pequeño alcanzar la gloria, ¿no? No sé, hay muchísimos casos, quizás el que tengamos más cercano, el de Macaulay Culkin, por ejemplo, ¿no? Si tienes unos padres que no cuidan tu carrera como tendrían que hacerlo, no se preocupan bien de tu educación, y lo que buscan es simplemente lucrarse a tu costa, ¿no? Pues eso para un niño es muy difícil, ¿no? Ya es difícil incluso para un adulto, ¿no?, el verse lanzado a esa fama repentina, el poder lidiar con ella y seguir teniendo la cabeza en su sitio, pues cuanto más para un niño, ¿no? En La Profecía, claro, hay una gran duda, ¿no?, y yo siempre la he tenido. Ahora, si pasasen algunos incidentes, como han ocurrido en algunas películas, muertes, atropellos, miedo incluso generalizado entre el equipo de rodaje, no me cabe la menor duda que eso hoy sería parte de la campaña de marketing. Claro, yo no sé, tú indagas bastante en ese aspecto, si ya en el año 73 o 75 o 76 esto se empleaba o más bien se ocultaba. En el caso de La Profecía, ¿qué ocurrió? En el caso de La Profecía no solo no se ocultó, sino que incluso se potenció. O sea, de hecho, ocurrieron muchas cosas extrañas, o más bien extrañas, una serie de accidentes que se podrían achacar a la casualidad o quizás no, pero lo que hizo la compañía, la Fox, la película, como ha dicho Carmen, se rodó en Inglaterra, en Londres y alrededores, y la central de la Fox, desde Hollywood, lo que hizo fue mandar un memorándum a la gente de Inglaterra, y les dijo que todo lo que sucediera que se lo comunicaran para ellos poderlos utilizar en la campaña de promoción de la película, ¿no? Tenía muy claro que eso era un filón, quizás después del Exorcista, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta que La Profecía es, digamos, la última grande de la trilogía de películas demoníacas, que empieza con La Semilla del Diablo, sigue con El Exorcista, y La Profecía sería la tercera, ¿no? Entonces los encargados del departamento de promoción de la Fox vieron claramente que toda la polvareda que se había levantado después de La Semilla del Diablo y después del Exorcista, y vieron que ahí había un filón que tenían que aprovechar. De ahí es por lo que se hizo la película, y de ahí es de donde vieron que tenían que tirar de toda esa leyenda negra para poder vender la película, ¿no? Entonces, aparte de que sucedieran muchas cosas extrañas, que de hecho sucedieron... ¿Sucedieron? De hecho, sí. Sucedieron muchas cosas. Hay que tener en cuenta que la película se hizo en Inglaterra en una época que estaban en el apogeo de los atentados de Dira, ¿no? O sea, muchísimas bombas por todas partes, y entonces en el hotel donde se alojaba parte del equipo pusieron una bomba, en un restaurante donde iban a comer también parte del equipo pusieron otra bomba, el avión que llevaba a Gregory Peck a Londres le cayó un rayo, a la semana siguiente otro avión que llevaba al productor de la película a Londres le cayó otro rayo. Caramba. Una serie tuvieron bastante mala suerte en cuanto a la cuestión de la aviación, ¿no? En otra ocasión alquilaron un avión para hacer unas tomas aéreas, a última hora se lo cedieron unos ejecutivos y ese avión acabó estrellándose y murieron todos los ocupantes. También uno de los encargados de la película, el encargado de efectos especiales, poco después de la película sufrió un accidente con su novia. Su novia se dice que murió decapitada, como uno de los personajes de la película, y que él quedó inconsciente y que al despertar leyó un cartel que esto fue en un pueblo de Holanda, y que al despertar leyó un cartel que ponía Omen, 66,6 kilómetros. Pues hombre,
Hombre, yo creo 1:49 siempre en directo, 6 grados, que esta noche va a ser muy especial. Me gustaría saber, aunque sea simplemente como sondeo muy rápido, simplemente títulos que aparecen, Carmen, si son los clásicos, 7640 palabra clave milenio, si esos clásicos siguen teniendo el gran poder que siempre han tenido o van surgiendo otras películas nuevas. Pues nos dicen, vamos a hacer un sondeo muy rápido. El Resplandor, también El Exorcista por ahora se lleva la palma, La Profecía 1, nos aclaran, y también Rosemary's Baby. Esas serían por ahora... La Semilla del Diablo. Por ahora las películas que más nos están diciendo. O sea, las clásicas... Y también La Señal 1, sin duda alguna, nos dice. Un saludo desde Longares. Oye, no te he preguntado de ti, Miguel Ángel, tú que has hecho tantos... que trabajas en una editorial, que has trabajado muchas revistas del mundo del cine. O sea, que esto lo tienes como pan de cada día. Y que conoces, y luego vamos a hablar de algunas que es alucinante, ¿no? Totalmente desconocidas. Hasta para los que nos gusta más o menos el género, completamente desconocidas. Miguel Ángel en su libro rescata algunas que es que una, por ejemplo, con el esperanto como protagonista. Es impresionante, ya que sea el esperanto protagonista y lo que pasó luego en la película. Pero hablando de La Profecía, es cierto que el impacto fue tremendo, que luego intentaron estirar mucho el éxito haciendo otras películas. En todas estas películas, las secuelas han sido terribles, pero no por el malditismo, ¿no? Sino por la mala calidad, intentando aprovechar el filón. Sí, bueno, la segunda, en mi opinión, todavía se podía salvar, aunque no tiene ni punto de comparación con la primera, pero la segunda más o menos mantenía un poco la línea argumental y se podía ver, ¿no? La tercera ya, desde mi punto de vista, es infame. Luego intentaron hacer otra continuación que se estrenó directamente en televisión, que yo esa no la he visto. Y luego, bueno, el año pasado hicieron un remake de la primera película, un poco intentando aprovechar también el tirón de que era el 2006 y por eso la estrenaron también el 6 de junio, ¿no? Un poco intentando hacer un poco de la gracia, que es un remake que a mí me parece completamente inútil, completamente absurdo. Es un poco lo mismo que hizo Gus Van Sant con Psicosis. Es rodar lo mismo otra vez. Sí, porque era rodar lo mismo pero en color, básicamente, con lo cual a mí me parece completamente una pérdida de tiempo. Y sin embargo, Miguel Ángel, había una gran diferencia. Ese Damien inicial era difícil de sustituir. Sí. La mirada de ese niño, el final de esa película con el niño, con la estarán viendo ahora mismo en la pantalla de su mente todos los espectadores, ¿no? Los brazos, las manos metidas en el bolsillo, ese traje negro, esa visera y las tumbas blancas alrededor. ¿Fue fácil elegir a ese niño? Porque también hay anécdotas con eso. Sí, ¿no? a la que se cuenta, el niño no le debió de costar mucho meterse en el papel porque se dice que era un auténtico diablo, ¿no? Bueno, hicieron un casting enorme para encontrarlo, como suelen ser estos casos con los actores infantiles, y ya cuando los productores y el director Richard Donner estaban un poco desesperados, pues apareció un productor un día con un niño. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una prueba. El niño era rubio, no pensaban que fuera a dar del tipo, el director no estaba muy convencido, y entonces dijo, bueno, vamos a hacerle una prueba. Se lo llevaron, dijo el director, le dijo, bueno, ahora cuando yo te diga acción, tú vas a venir hacia mí y me vas a intentar pegar. Bueno, pues el director dijo acción, el niño se fue corriendo hacia él y le atizó una patada en los testículos que le dejó al pobre hombre tirado en los suelos, ¿no? Entonces, cuando Richard Donner logró ponerse en pie y recuperar la compostura, dijo, vale, cogedle, tenidle el pelo de negro porque este es el niño. O sea, pero que Damien era rubio. Hubo un niño antes, ¿no? Que su padre al final se negó a que hiciera la película. Ya le tenían escogido, parecía que daba el papel, pero el padre al final no debió de ver muy claro aquello de la historia del anticristo y tal, y acabó quitándole de la película, ¿no? No sabemos qué tal lo hubiera hecho, pero vamos, yo creo que es difícil poderlo hacer mejor de lo que lo hizo este niño. La Profecía, sin embargo, utilizó una serie de resortes publicitarios, yo creo que de primer nivel, ¿no? 6 del 76. Sí. En el fondo, proximidad ya a la frontera del milenarismo, hablar de un personaje que en el cine, yo creo, ¿había sido tratado anteriormente en el cine la figura del anticristo? A nivel muy comercial, no. O sea, es a nivel underground, de cine de serie B y tal, sí, se lo habían tratado en algunas películas, pero a nivel muy minoritario, ¿no? Digamos, como te decía, que esta trilogía de La Semilla del Diablo, El Exorcista y La Profecía son las primeras que digamos, llevaron la figura del diablo al gran público, ¿no? Las primeras películas de temática satánica hechas por un gran estudio, con gran presupuesto, con actores importantes y con vocación mayoritaria. Entonces yo creo que es el gran mérito que tienen, y a partir de estas tres yo creo que ha llegado todo lo que ha venido después. Miguel Ángel, ¿y el impacto? Porque luego hablaremos de muchas leyendas o verdades, se ha contado, y también es muy bonito, ¿no? Saber cómo, o intuir cómo algunas leyendas urbanas ya son indestructibles dentro del cine maldito más que ningún otro, yo creo. Ya nadie sabe qué es verdad
verdad que es mentira. Luego hablas con personas que te dicen que sí y otras que no. La eterna escena que se sigue contando de proyecciones inaugurales en España del Exorcista, sobre todo, con prácticamente equipos móviles de urgencias en la puerta, con gente, luego hablaremos de muertes viendo la película, que es bastante inquietante, hay que decirlo. De hartos, de vómitos, bueno, ocurría de todo. De todo. Y en algún aspecto no nos extraña. Yo cuando ahora, para sacar algunos cortes de sonido que luego vamos a escuchar, con nuestro técnico estaba viéndolos, decía, claro, es que esto era el año 74, ¿no? 73, 74. Es que ahora hemos visto todo. Hemos visto ya todo, pero en el 73-74 no. Sí. Y aquello era un impacto, era como poner un pie en otro mundo, ¿no? El impacto, por ejemplo, hablando y ciñéndonos a la profecía, ¿cómo fue a nivel social? Bueno, pues creó un impacto bastante grande, ¿no? Se dijo, bueno, hay que tener en cuenta, sobre todo para empezar, que el despliegue publicitario que hizo la Fox fue tremendo, ¿no? Yo creo que fue la película, junto con Tiburón, que se estrenó un año antes, las que iniciaron un poco las campañas de promoción, digamos, en plan bestial, ¿no? Y no estrenan las películas de forma minoritaria, como se hacía antes, que se estrenaban quizás en un par de cines en Nueva York y en Los Ángeles, y si ahí funcionaban bien, empezaban a llegar al resto del país. Lo que se hizo primero con Tiburón y luego con La Profecía y luego ya se ha ido haciendo con todas las demás es hacer estrenos masivos. Y hay que tener en cuenta, en el caso de La Profecía, por ejemplo, se gastaron en publicidad más de lo que se habían gastado haciendo la película. Que yo creo que eso es un giro, un punto de inflexión interesantísimo. Claro, o no tan interesante, no lo sé, pero cambiante, ¿no? Total. Claro, es lo que comentaba antes Carmen. El estudio, digamos, que no tenía mucha confianza en la película. De hecho, se lo ofrecieron en primer lugar a Warner Brothers, que había sido el estudio que había hecho El Exorcista, y Warner en un principio pasó de la película porque estaban ocupados con El Exorcista 2. Y entonces dijeron que les parecía demasiado similar el tema y que no querían hacer dos películas tan parecidas. Por eso al final se la acabó quedando la Fox, la hicieron con un presupuesto muy pequeño, y luego ya, después de hecha, cuando los productores vieron lo que tenían entre manos, dijeron, esto tenemos que aprovecharlo como sea. Y por eso hicieron un despliegue publicitario pues bestial, haciendo los preestrenos estos el 6 de junio para que coincidieran las fechas. Hicieron pósters en los que decía bienvenido, estás un día más cerca del fin del mundo, etcétera, ¿no? ¿Y cómo se lo tomó la gente? ¿Hubo protestas, gente en contra? Creo que incluso las reacciones sociales... Sí, bueno, esto es como siempre, ¿no? Siempre que se estrena algún tipo de película de siempre hay algún grupo de exaltados, ¿no? Que montan campañas poniéndose en las puertas de los cines. Que es la mejor publicidad. Es la mejor publicidad que se les puede hacer, ¿no? Yo todavía me acuerdo el año pasado, cuando era una película, no tenía nada que ver con terrorífico, pero cuando fui a ver la adaptación del Código Da Vinci, por ejemplo, me sorprendió muchísimo ver en los cines a grupos de gente que repartían panfletos diciendo que no entraras a ver esas películas, ¿no? A mí me sorprendió porque... Es una invitación directa. Sí, en la sala, claro, para mí me sorprendió porque pensaba que era una cosa de 20 años atrás. Yo no pensaba que esto se hiciera todavía, ¿no? Y eso pero... pasaba... Unidos. ¿Y eso pasaba en La Profecía? Sí, eso en La Profecía pasaba. Había grupos de fundamentalistas cristianos repartiendo octavillas, pues avisando de que no se podía ver, que el que fuera a ver esa película estaba cometiendo un pecado, que se iba a condenar el alma para toda su eternidad. Y con eso obviamente lo que se consigue siempre es atraer más todavía a la gente. El señor Thorne, que hace un papel tremendo, Gregory Peck, esa escena yo no la puedo olvidar. Bueno, hay varias, ¿no? La de remover el pelo de su hijo y ver los 3 seises, pero hay otra que me impactó muchísimo, que es esa especie de cementerio etrusco, ¿no? Que viajan en plena noche en esa Roma fría, que además recorríamos hace poco, y al levantar la tumba había los huesos de un chacal, ¿no? Y el ataque de los Rottweilers en ese cementerio. Es verdad. Es que pasaron cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay una escena que se vuelve a rodar para este remake que hicieron del ataque en un zoológico abierto. Sí. Eso ocurrió de verdad, al parecer. Sí, de hecho se llegó a rodar una escena en un zoológico en el que se atacaban unos leones, unos tigres, no recuerdo ahora, y que bueno, eso se eliminó del montaje final. Lo que sucedió es que después de rodar esa escena los leones escaparon y mataron a su adiestrador, ¿no? Entonces esa escena no se eliminó de la película. Sucedieron muchísimas cosas extrañas. El ataque de los Rottweilers, por ejemplo, lo que sucedió fue que extrañamente no atacaban. Entonces lo que tuvieron que hacer Gregory Peck y David Warner, que eran los que hacían aquella escena, era meterse trozos de carne debajo de la ropa para hacer que los Rottweilers pues pudieran, digamos, atacar un poco. Y luego, sin embargo, alguno de ellos pues se conoce que se lo tomó demasiado en serio y atacó también a su cuidador, ¿no? Lo cual, bueno, ahí la verdad es que hay un montón de anécdotas de cosas que sucedieron durante el rodaje. Pero un montón. La escena esa de los babuinos encolerizados subiéndose por el coche, las caras de terror de la madre y el hijo es que eran de verdad. Sí, eran auténticas, porque también intentaron provocarles a los babuinos para que atacaran y no había manera. Entonces lo que se le ocurrió a uno de ellos fue coger al jefe de la manada y meterle dentro del coche.
Y entonces, claro, el resto de la manada, al ver que se lo llevaban, pues se lanzaron como locos. Y Lee Remick y el niño que estaban dentro del coche, claro, estaban completamente aterrorizados. La cara de miedo que se les ve en la película es real. Muchas de estas películas, luego El Exorcista creo que se lleva la palma, utilizan el terror real con trucos que nos pueden parecer hasta un poco infames o violentos. Por cierto, solo el título. ¿Y tu película es? La mía, la que más miedo me da es Psicosis. ¿Psicosis? Sí. Ah, qué curioso, mira, me has dejado. Vamos con las noticias, que a veces también son noticias dignas de la psicosis en ocasiones, aunque imagino que ahora estará la cosa más tranquila. Nuestro compañero David Martos ya está aquí con las noticias y nos va a contar todo. ¿Tú tienes alguna película, David, preferida de terror? A mí me encanta Psicosis también. ¿También Psicosis? Mira. Mira, 2 contra 2. Qué curiosa coincidencia. Las noticias y ahora enseguida regresamos. Cualquier duda que queréis preguntar del mundo del cine maldito, es el momento, en Milenio 3. 2 y 6, nos comunica ahora nuestro compañero Alberto Granados que son tantas las peticiones, tantas las películas, tantas las sugerencias que en esta primera hora, casi, o sin casi, se ha saturado esa vía de contacto, 7640, palabra clave Milenio, pero funciona, ¿eh? Sí, funciona. Lo tengo ya aquí los mensajes. Antes de que, claro, es que cuando tocamos el cine habrá que hacer más de un programa de esto, Miguel, porque hay mucha expectación. Hay una cosa importante en todo esto. Siempre que hacemos la pequeña pausa de las noticias, fuera sigue la tertulia. Es algo que la gente dice, bueno, lo dirán para... No, sigue, ¿no? Sí. Y hablábamos justo de Gregory Peck, ya para terminar con la profecía, pero es que hay tantas cosas que lo hace de una forma muy atormentada Gregory Peck, el padre del anticristo, de ese niño cambiado en la profecía que imagino que gran parte de nuestros oyentes han visto. Y si no, además, animamos a que vean. Está Carmen, mientras tanto, anotando en papel, porque tenemos que ir imprimiendo ahora por esas dificultades de la cantidad de mensajes, y os recuerdo que sorteamos esos 3 libros de malditas películas de Miguel Ángel Prieto, T&B Editores, todo un manual además profusamente ilustrado, yo creo que ya imprescindible para acercarse al mundo del cine negro en los aspectos más dramáticos, ¿no? Y más oscuros y más malditos para algunos. Hablabas de este actor que fíjate lo que es la vida, ¿no? Le cogen para hacer de padre del anticristo en un momento crucial, ¿no? Y dramático también. Sí, porque justo un año antes su hijo se había suicidado y, bueno, él tenía un gran sentimiento de culpabilidad, porque él estaba de vacaciones mientras su hijo se suicidó en Los Ángeles, y esto hizo dudar mucho a los productores de la película, ¿no? Decían que quizás no sería lo más indicado ofrecerle el papel de padre del anticristo, un hombre que se supone que al final de la película tenía que matar a su hijo, a alguien cuyo hijo acababa de morir. Al final se lo acabaron mandando y Gregory Peck, pues quizás esto lo debió de ver pues como una especie de catarsis, ¿no? Y lo aceptó. La verdad es que también profesionalmente estaba en un momento pues bastante bajo, había hecho una serie de películas como productor que habían fracasado todas estrepitosamente, y su cotización curiosamente cobró por hacer la profecía lo mismo que cobraba en los años 50. O sea, estaba de capa caída. Sí, estaba de capa caída. Su sueldo fue bastante bajo, pero fue lo bastante inteligente como para quedarse con un porcentaje de la película, con un 10% de los ingresos. Con lo cual luego, claro, cuando la profecía se convirtió en un éxito, acabó siendo el trabajo mejor pagado de toda su carrera. Vais a escuchar un documento, vamos leyendo mensajes, Carmen, porque es que hay hojas y hojas y hojas, cientos de mensajes. Venga, vamos a sondear. Víctor desde Talavera nos dice, desde Talavera de la Reina, El Exorcista y El Exorcismo de Emily Rose son las que más miedo me han dado. Como hoy es muy Cineforum, a mí me gustaría, aunque sea brevemente, Miguel Ángel, Exorcismo de Emily Rose, aquí estamos dando opiniones. ¿Te pareció interesante la película? Me gustó bastante, sobre todo porque no era la típica película de terror, sino que ese ángulo que le metieron con el juicio también me gustó bastante. A mí también me gustó, me produjo sensaciones antiguas. Además, bien reflejado el exorcismo, los movimientos, la chica las posturas estáticas en las que se queda. 2 de mis películas preferidas son Al final de la escalera y El ente. ¿Podéis decir algo de ellas? ¿Tienen alguna de esas maldiciones? Pregunta Iván desde Madrid. Pues lo comentamos luego, estas, porque tenemos alguna sorpresita con ellas. Me impone la profecía. Soy un fanático de las películas de miedo. ¿Te hacen sentir miedo? Jorge Molto desde Madrid. No olvidéis hablar del ente, basada en hechos reales. Buenas noches, milenarios. Hola amigos, soy José de Torjón de Ardoz. Una de las películas que más me han impactado ha sido El ente. ¿Es cierto que está basada en hechos reales? Saliendo constantemente. Sí. No es de ese póker, quizá de las más reconocidas, pero entiendo que para la gente que sigue Milenio 3 hay como una especie de segunda
historia paralela a esa película, como que tuvo que ver con la realidad. Se habló de un caso de una mujer que realmente sufría esos ataques, y además va mucho con lo que vamos a contar ahora, que parecían, si fuese en el medievo, de íncubos y súcubos, ¿no? De visitantes en plena noche que la atormentaban, llegaban a abusar de ella. ¿Tú qué opinión tienes o qué sabes de ese otro lado, o de lo que fue el ente en sí mismo? ¿Cómo la calificarías como película? Como película me pareció bastante interesante. Es un poco un título como de culto, quizás, no tan conocida a nivel masivo como las que están tratadas en el libro, pero... Y no fue tan exitosa tampoco. No fue tan exitosa tampoco, pero se creó una base de fans bastante sólida y bastante fiel, ¿no? Yo creo que por esto que comentabas tú, de estar supuestamente basada en hechos reales, ¿no? Quizás un poco como Terror en Amityville, la primera versión, que también, pues bueno, por esto de supuestamente estar basada en un caso real, aunque la película no fuera demasiado buena, pero todo esto le dio una aureola que contribuyó bastante a que hoy en día sea una película pues muy de culto. Lo de basado en hechos real, digamos que le da un caché al cine de esta categoría, ¿no? It, un payaso asesino. ¿Os acordáis? Además eran 2 mensajes seguidos. Lo paso fatal con It. La vi de pequeña y todavía me da escalofríos. ¿Os habéis dado cuenta que las pelis que más miedo dan son los de temas sobrenaturales? Pues sí. Jordi de Sevilla dice: mi película es Alien, el 8º pasajero. El latido de un corazón suena subliminal durante todo el film. Ningún actor conocía ese ruido. Una de las nuevas, Shooter. Impresionante terror japonés por su sencillez, su argumento, su buen tratamiento y estética. Sin duda otro fenómeno nuevo que entra, el terror japonés, ¿verdad? Y con una especie, yo creo que de sensibilidad para ese mundo muy interesante. Pocos medios a veces, pero impactos muy fuertes, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo creo, quizás es una opinión personal, quizás empieza a hacerse un poco demasiado repetitivo, ¿no? Lo basan todo en niños ahogados, en niños ahí que aparecen por los pasillos. Y claro, que si lo ves ya 30 películas... Claro, quizás, y claro, no solamente tenemos que ver la película japonesa, sino la adaptación americana, que llega siempre un año después, con lo cual ya tenemos ahí como una especie de sobredosis que quizás yo creo que ya empieza a ser un poco... mi impresión autenticidad en ese paso. Sí. Bueno, pues para Dani y Eva era Shooter. Mi película es El Exorcista. Los niños a la hora de dar miedo tienen algo especial. Sois fenomenales, nos dice Adolfo. Hola, soy Maite de Málaga. Yo vi El Exorcista con 17 años y no pude dormir en un mes. Y eso que me apasionan las películas de terror. Que vayamos a Málaga, por favor. Pues a ver si dentro de poquito podemos ir. En Málaga estuvimos el año pasado. El Exorcista 1 y los montajes subliminales que tiene. Más que uno, El Exorcista. Vamos. Existe un tráiler que jamás se emitió usando fotogramas subliminales, nos dice Ricardo desde Torrejón. Todas las pelis en las que aparecen niños malos aterrorizan. La maldad en la inocencia del niño encoge el alma. Creo que es la clave de la profecía, nos dice Araceli desde Zaragoza. ¿Quién puede olvidar aquella obra tremenda, ¿no?, del fantaterror español? Claro, tenemos tantos temas que seguramente habrá que hacer varios programas para hablar de cine maldito. ¿Quién puede matar a un niño? También la nombraban, Chicho Ibáñez Serrador. Una película que era en pleno día, en Menorca en pleno día. Manolo, vigilante de Alicante, nos decía que Los chicos del maíz y ¿Quién puede matar a un niño? No puedo decidirme por una. Desasosegantes, Niños de la Profecía 76 daba más miedo. Hacemos una pausa. Milenio 3 con número@cadenaser.com, 7640, palabra clave milenio. Espacio y los mensajes. 3 de estos libros, y estoy seguro que haremos más programas porque me sigue asombrando, no me sorprende, pero me asombra en parte la gran sensación o unidad que hay entre el mundo del cine de misterio y estos temas. Antes de pasar al esperanto, antes de que hablemos un poco de esperanto, Miguel Ángel, eso de los niños marcando algunas películas de terror, y fuera me comentabas el último caso de alguna forma, ¿no?, de niño también marcado, el niño del sexto sentido. El niño del sexto sentido, Haley Joel Osment, sí, que era, pues se le calificaba como el nuevo niño prodigio, ¿no? Estuvo nominado al Oscar y todo por ese papel fantástico. ¿Y qué ha pasado? Pues que también se le ha venido la carrera un poco abajo, ¿no? Hizo una serie de películas después, bueno, estuvo en Inteligencia Artificial, la película de Spielberg, luego hizo otro par de películas minoritarias que no tuvieron mucho éxito, y hace poco, pues bueno, le detuvieron por conducir o borracho o drogado, no recuerdo exactamente, pero vamos, un caso bastante típico de estrella infantil que no es capaz de hacer la transición a la edad adulta. 2:15, noche de Cineforum, y ahora nuestro compañero Noel Calero, que hoy está también con el proyector, proyectando cosas, va a proyectar en este caso un lenguaje, un idioma, algo que sigue sorprendiendo y que sigue vivo a través de internet. Es muy curioso, el esperanto, que eso daría para otro programa nuestro, el esperanto, ¿no? ¿Cómo suena el esperanto? Pues aquí Alberto Granados ha conseguido una pequeña joya. Primero escuchad y luego os contamos qué es. Li devas esti kuracisto, ĉefe herbaristo,
por el coni mezzo della deserto che ci sovaggeioi, la herboi capabla in rel sanighi bundoi, cialavagante cavaliro in eleva ciupasci serci persona che curazzuili. Estamos escuchando una lectura del Quijote en esperanto, esa idea ingenua quizá, pero que tuvo muchos adeptos en su época, sobre todo de una especie de idioma global, ¿no? Se adelantaban muchos años eso de la aldea global, pero parece que fallaron en su profecía del idioma. Y el esperanto tiene protagonismo en uno de los capítulos de este libro, hablando de una película desde luego nada conocida, para la gente que no está en el mundo del cine nada conocida, pero que tú incluyes en este libro, ¿por qué? Bueno, pues porque me pareció una película, o sea, dentro de que es una película muy de culto y que no ha visto casi nadie, de hecho yo, de la gente que ha visto el libro, nadie sabía de qué película estaba hablando, pero bueno, me pareció que como ejemplo de película maldita, pues venía al dedo, ¿no? Porque tenía muchísimas cosas, no solo lo que pasó durante el rodaje, sino todo lo que pasó después a los protagonistas y a la misma película que estuvo perdida durante más de 25 años. Hablamos de un título además sorprendente que tiene que ver con súcubos e incubos. Iba a decir, no para desvelar, pero como esta película imagino que será imposible prácticamente de recuperar o de ver. No, está en DVD, se editó en DVD hace unos años. Y nos cuenta la historia de una película que al final sí que parece ese pago extraño a los que se meten con ciertos temas, ¿no? Sí, se trata de Incubus, ¿no? Es una película que, como bien comentabais, está la principal característica que tiene dentro de en lo que hablamos solamente de términos cinematográficos es que está rodada en esperanto. Y es de las muy poquitas películas que están rodadas en esperanto íntegramente. Hay otras en las que se ha utilizado en parte, por ejemplo en El Gran Dictador, el idioma que hablaba ese país ficticio gobernado por ese sosías de Hitler que interpretaba Charles Chaplin, pues era el esperanto. Y en alguna otra película también se ha utilizado ocasionalmente, pero con toda su banda de sonido, todos sus diálogos en esperanto, es de una de las muy poquitas que hay. Y eso es una especie como de frivolité, ¿no? Realmente. Sí, bueno, los productores y el director de la película pues decían que a ellos no les resultaba nada convincente oír siempre al diablo hablando inglés en las películas, ¿no? Decían que el diablo, que no les resultaba convincente, no les resultaba terrorífico, y bueno, tampoco le querían poner a hablar en latín, ¿no? Entonces, bueno, se pusieron a pensar cómo podían hacerle hablar y se les ocurrió, bueno, pues que el esperanto, este prototipo de idioma universal que les podía valer. Y entonces pues decidieron hacer toda la película así. ¿De qué fecha hablamos? Estamos hablando para que la gente se haga toda la idea global. De 1965. O sea, hablamos prácticamente antes de todo el oleado del terror satánico. Esto sería una especie de pionera, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó de todo, ¿no? O sea, en cuanto a lo que es el rodaje de la película, obviamente, el director se empeñó en que no solamente los diálogos, sino que todas las órdenes, todo lo que tenía que ver con la película fuera en esperanto. Todas las instrucciones, todo. Con lo cual, claro, la cara de pasmo y de alucine que tienen los actores de la película es real, porque ellos en realidad no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Se aprendieron sus diálogos fonéticamente, pero no tenían ni idea. Igualmente las instrucciones que daban pues a los cámaras, a todos los técnicos, también lo hacían en esperanto, con lo cual los pobres hombres tampoco sabían muy bien por dónde se andaban, ¿no? Con lo cual, bueno, la película en realidad nunca se llegó a estrenar comercialmente, solamente tuvo un pase en un festival de cine en San Francisco en el 65, al que acudieron además Roman Polanski y Sharon Tate cuando todavía no estaban casados. De hecho, se dice que Polanski se inspiró en parte en algunas de estas cosas de la película para hacer luego La Semilla del Diablo. Y bueno, lo que sucedió durante este pase fue que accidentalmente llevaron una copia que no tenía banda de sonido, con lo cual tuvieron que ir deprisa y corriendo a buscar otra que estuviera bien. Luego durante el pase había allí un grupo de gente de una asociación de defensores del esperanto que bueno, pues se dedicaron a criticar a la película porque decían que la pronunciación de los actores que era lamentable, lo cual bueno, pues tampoco me parece muy de extrañar, ¿no? Bastante harían los pobres ya con lo que tenían. Con lo cual bueno, la película no encontró distribuidor en ningún sitio y no se llegó a estrenar comercialmente en los Estados Unidos. Sí se estrenó en Francia, por ejemplo, donde en Francia tuvo un éxito arrollador. O sea, a los franceses siempre les han gustado un poco las cosas raras, ¿no? Y bueno, en cuanto a la supuesta maldición, pues es que uno de los actores de la película, un actor yugoslavo que se llamaba Milos Milosevic, mató a su amante y después se suicidó. Otra de las actrices de la película también se suicidó. A otra de las actrices le secuestraron a su hija y la asesinaron. El productor se arruinó lógicamente al no poder comercializar la película.
Y bueno, cogieron los negativos, los llevaron a un archivo y los dejaron allí pues esperando un poco mejor ocasión. Al cabo de unos 20 años aproximadamente, pues quisieron recuperarlos para lanzar la película en vídeo y resultó que habían desaparecido. Nadie sabía dónde estaban y la dieron por perdida, hasta que al cabo de los años pues un agente llamó al productor y le dijo que había encontrado una copia en la Filmoteca Francesa en París, donde al parecer llevaban 30 años exhibiéndola en las sesiones de madrugada y que era un éxito total, que la sala siempre estaba llena, ¿no? Entonces, bueno, lograron conseguir los negativos, tuvieron que cambiarle los subtítulos porque estaban en francés, tuvieron que ponerlos en inglés y al final, bueno, sí, a finales de los años 90 la película se comercializó en DVD por fin. La extraña historia de ese título, Incubus, que, claro, evidentemente tiene aromas de un fenómeno que en el medievo, Carmen, era casi habitual, ¿no? Los ataques demoníacos de incubus y sucubos que siempre, según la leyenda, acudían y poseían a hombres o a mujeres. Daba exactamente lo mismo. Pero estoy seguro que no conocéis esta historia, que es apasionante y que viene en el trabajo de nuestro compañero Miguel Ángel Prieto. Y ahora sí que casi nos ponemos un poco todos en pie, porque lo que viene es clásico entre los clásicos. Sí que es cierto que en mi impresión el primer doblaje al castellano es como más impresionante, pero bueno, mantiene la esencia. No hace falta hablar de la película que es, simplemente ponemos una de las primeras escenas iniciales, una conversación entre una madre y una hija, y entre ambas un curioso testigo, un tablero con letras. Oye, ¿de dónde has sacado esto? Lo he encontrado. ¿Dónde? En el armario. ¿Has estado jugando con él? Sí. ¿Cómo se juega? Te enseñaré. Un momento, hacen falta dos. ¿Qué va? Yo siempre juego sola. ¿Oh, sí? Pues ahora jugaremos las dos. Tú no quieres que juegue contigo, ¿eh? No, yo sí. Pero el Capitán Howdy no. ¿El Capitán qué? El Capitán Howdy. ¿Quién es el Capitán Howdy? Yo hago las preguntas y él me da las respuestas. Como no podía ser de otra forma ni de otro modo, para ilustrar la portada del libro de nuestro amigo, hay una de las escenas que creo que sería, no sé, si mandásemos una sonda espacial a los hombres del futuro y dijéramos que era el cine de terror, seguramente saldría el padre Merrin con su maletín, su sombrero negro y esa especie de halo de niebla sobrenatural que surge de una habitación concreta. Una habitación con la que durante muchos años, hemos tenido profundas pesadillas. La habitación de Regan, de Linda Blair. Y con aquella película, aunque sale muy poquito, un hombre también se hizo de oro, hay que decirlo. Qué extraña relación de inquietud. Oímos estas campanas tubulares y ya estamos escuchando o viendo esa película. Mike Oldfield puso un fragmentito prácticamente de esa banda sonora de la película maldita por excelencia. Ahora bien, leyendo este trabajo, y podemos debatirlo, leyenda, mito, verdad, se ha exagerado, no, pasaron cosas, fue publicidad, sin duda alguna, podríamos decir que todos los caminos de terror conducen siempre a este film, El Exorcista. También se hizo de oro William Peter Blatty con su novela en la que está basada esta película. La Warner Bros. Utilizó un presupuesto de $4 millones, aunque debido a la prolongación del rodaje y a los contratiempos y accidentes y suicidios, al final costó más de $10 millones. Comenzó a rodarse en agosto de 1972 en los Seco Studios de Nueva York. Se estrenó el 26 de diciembre de 1973. Antes lo decía Miguel Ángel, esta vez fue solamente en Nueva York y en Los Ángeles, ya que la Warner Bros. Pensaba que iba a ser un fracaso de película. Pero al final fue todo un éxito. Solo en Estados Unidos recaudaron más de $160 millones. Tuvo 10 nominaciones a los Oscars, recibió los premios al mejor sonido y al mejor guión. También consiguió 4 de sus 7 nominaciones a los Globos de Oro. Los premiados fueron Friedkin, Blatty y Blair, y la película fue votada como el mejor film dramático. Y sobre todo y por encima de todo, algo que no se mide en premios ni en dólares, algo que seguramente no todo el mundo sienta. Y desde luego, después de una película sufrido, vamos a decirlo así, un trayecto de 35 años, claro, todo va perdiendo, ¿no? Y va desgastándose. Sin embargo, hay algo en algunas escenas, es mi impresión personal, repito, algo que quién sabe si sea parte de esa malignidad, pero desde luego, para mí,
destila esta película algo que no tiene ninguna otra. Opinión, repito, personal. El Exorcista, el gran icono del terror. Tú lo has elegido para la portada de tu libro por algo, imagino, ¿no? Sí, bueno, me parecía la más identificativa, ¿no? Como bien dices, cuando uno piensa en cine de terror, yo creo que piensa automáticamente en El Exorcista. Entonces yo creo que era la imagen más llamativa, y que solamente con verla en la portada la gente ya iba a saber de qué iba el libro. Llegan un sinfín de preguntas sobre El Exorcista y yo me adelanto y digo, vamos a ver. Historia de las muertes. ¿Hubo muertes en El Exorcista? Hubo varias, sí, conectadas de una forma directa o indirecta con la película, ¿no? Digamos que la que está conectada más directamente es la de Ian McGowan, que era el actor que interpretaba al director de la película, que supuestamente está rodando el personaje de Ellen Burstyn, la madre de Regan, y que murió solamente una semana después de rodar la escena en la que él muere al ser arrojado por la ventana. O sea que en la ficción muere cuando realmente estaba muriendo, o moriría días después. Bark Dennings, ¿no? Era el personaje que representaba, que sale borracho, que se enfrenta al mayordomo de la familia donde ocurren los hechos. Recordemos. Chris, los médicos. Señor McGill, el doctor también. ¿Qué está pasando? Haga algo, doctor, ayúdenme. ¡Quiere matarme! ¡Me quema! Bueno, Regan, vamos a... ¡Largo de aquí! Esa era la llegada del diablo. Y la película variaba. Y de repente, una visita. Y aquí sí que yo creo que se entrelazan dos cosas que hace cambiar también el ritmo del rodaje, la sensación de todos los actores. Hay una noticia dentro de la película que tiene que darse, yo no sé si porque realmente había una muerte. Ahora nos lo cuenta Miguel Ángel, pero a los 35 minutos prácticamente de metraje se da una mala noticia en la ficción. Ese director de cine, Bark Dennings, ha fallecido. Supongo que ya lo sabes. ¿Saber qué? Veo que no. Bark ha muerto. Debía estar borracho. Se ha caído por las escaleras de ahí fuera, las que dan a la calle M. Se ha roto el cuello. ¡Oh, Dios! ¡No! Y después de estos llantos de Ellen Burstyn, una escena que se cortó de la primera versión, que es tremenda. Lo que vais a escuchar son las muñecas de una niña bajando como una araña por la moqueta. Una escena impresionante que viene ahora. ¡Oh, Dios mío! 2:29. Todos los efectos sonoros que aparecen en esta película es que tienen un porqué. Y tienen algo que no sé, será por esa impresión, como le ocurre a Miguel Ángel con Psicosis. Bueno, quizá la vimos en un momento demasiado temprano y se nos ha quedado ahí. Bark Dennings había muerto, pero de verdad. Sí, como te decía, murió justo una semana después de rodar esta escena, ¿no? No es que se incluyera en la película porque él hubiera muerto, sino que él había terminado su participación. Una semana después se cogió un virus extraño, decían que era un tipo de gripe o algo, y murió al cabo de una semana. Pero no fue la única. Por ejemplo, el hermano de Max von Sydow también murió mientras él estaba viajando a Hollywood para hacer la película. El hermano del padre Merrin, del exorcista anciano. Merrin, sí. El abuelo de Linda Blair también falleció durante el rodaje. Se habló de, bueno, pues uno de los vigilantes del estudio que murió en un tiroteo, de uno de los encargados de los obreros de allí del operario del estudio que también murió. En total se dice que hubo 9 personas que fallecieron durante el rodaje del exorcista, ¿no? Lo cual es de ser real, es una cifra tremenda. Y hay una escena, ¿verdad?, bien conocida, que yo al final no sé si murió, estuvo a punto de ser decapitado. Es el hijo de Jason Miller, del atormentado padre Carras. No murió. No Fue un murió. accidente muy extraño en una playa en la que una moto se sale, además era una playa solitaria, pasa una carretera al lado y una moto se sale y va a impactar justamente contra el hijo del padre Carras. Estuvo muchos días casi en coma, pero al final pues lograron salvarle la vida. Y es cierto que todo este encadenamiento de elementos produce una especie como de pánico
lógico por otra parte, en el equipo de rodaje que a la vez estaba siendo martirizado por William Friedkin, ¿no? Sí, vamos, director. De hecho las cosas llegaron hasta tal punto que llegaron a pedir un exorcismo en el rodaje, ¿no? Llegaron a pedir ¿Eso es real? Sí, llegaron a pedir a un sacerdote que estaba haciendo digamos, un poco de asesor de la película y que tenía también un papel, era el amigo del padre Carras, pues le pidieron que hiciera un exorcismo. Él dijo que no encontraba pruebas suficientes de posesión demoníaca como para llevar a cabo un exorcismo, pero lo que se hizo fue hacer una ceremonia de bendecir el plató, ¿no? Un poco para calmar los ánimos, porque la gente, como dices, estaba como muy soliviantada. Se rodó escenas brutales. Yo creo que la gente, claro, se ha quedado, lo decimos siempre, no es como cuando señalas la luna y miran el dedo, o sea, no es el vómito verde, que está ahí y que la gente lo ha imitado porque es muy fácil de imitar. Lo que no es tan fácil de imitar es lo que sugiere todo eso, escenas tremendas ya del exorcismo, en una cámara frigorífica realmente, por eso el vaho que sale de los actores es real. Sí. Y el miedo y los sustos constantes que tú cuentas en tu libro, que son impresionantes también, y que tú, Carmen, además en la Iglesia de sus demonios también habías profundizado en la conexión real, ¿no?, de esta historia que ahora desvelamos. Eso era verdad, estaban todos casi cardíacos, pero de miedo de verdad. Sí, o sea, William Friedkin era el típico director tirano, ¿no?, que llegaba hasta cualquier extremo que tuviera que llegar para obtener lo que quería de sus actores, ¿no? Hay ejemplos un poco sangrantes. Sí, se dice que incluso tenía armas cargadas en el plató y disparaba para tener a los actores asustados y siempre en estado de expectación, ¿no? También hay la famosa escena en la que Reagan empuja a su madre y la estrella contra un armario. Esa escena realmente lo que hicieron fue colocarle a Ellen Burstyn un arnés detrás y tirar de ella, pero tiraron tan fuerte que realmente la estrellaron contra el armario y la lesionaron la espalda. Tuvo que estar varias semanas de baja, y William Friedkin, esa fue la toma que utilizó para la película, ¿no?, porque decía que era donde tenía más cara de terror y más cara de dolor. Ellen Burstyn, la verdad es que no se lo perdonó nunca el que se hubiera aprovechado de ella de aquella forma. Pero bueno, el efecto, al fin y al cabo, que era lo que contaba, lo consiguió. Un efecto que se trasladó al teatro con la muerte de Mary Ure, Carmen. La verdad es que sí, se estrenó un año después del estreno de la película del Exorcista en Londres, la versión teatral. Y en esa versión teatral también es cierto que se tuvo que hacer un exorcismo porque muchos de los actores estaban bastante inquietos, e incluso la actriz principal, en este caso no era una niña, sino que era ya una persona más adulta. Sí que es cierto que la noche del estreno, pues los críticos, además que estaban allí viéndolo cómo lo hacía, dijeron que parecía realmente que estaba endemoniada por esos requiebros que tenía en el escenario, por esa voz que salía que parecía de hombre. Y justo cuando el productor de la versión teatral va a la mañana siguiente a enseñar a los periódicos para decirle, pues mire, qué crítica más buena han hecho todos de la representación que hiciste ayer, se la encontró como pocas horas antes había estado en el escenario, envuelta en sangre, en vómitos y muerta. Claro que existe una posibilidad de curación. Es una especie de tratamiento de choque. Como digo, la posibilidad es remota, pero si usted quiere... Decirme de una vez de qué se trata. ¿Tiene usted creencias religiosas? No. ¿Tampoco las tiene su hija? No. ¿Por qué? ¿Sabe lo que es un exorcismo? Es un ritual muy elaborado en el cual un rabino o un sacerdote intenta expulsar al supuesto espíritu invasor. Verá, hoy en día se ha descartado, excepto los católicos, que más bien lo ocultan como algo embarazoso. Precisamente hace muy poquito, la semana pasada, teníamos a dos representantes exorcistas oficiales de la Iglesia hablándonos de este oficio tan extraño, ¿no?, que reflejó perfectamente el impacto. Aquí sí que fue mundial, es como un antes y un después, pero me gustaría saber algo de Linda Blair, de la protagonista, de esa niña, porque la gente, parte de la leyenda, la gente la va alimentando y creen que murió. Linda no murió, Linda está viva. Muy bien, no sé, porque parece que no. La verdad es que se dijo de todo tras el estreno de la película, ¿no? Con toda la histeria masiva que se desarrolló en torno al exorcista, se dijo que si verdaderamente había sido poseída por el diablo, que si había tenido un hijo que había nacido ciego, que si tenía un altar satánico en su casa. Ella iba por la calle y la gente la paraba para insultarla, para pegarla.
La tuvieron que poner guardaespaldas. Sí, la tuvieron incluso que poner guardaespaldas incluso porque tuvieron que dar, la Warner tuvo que organizar una rueda de prensa para demostrar que Linda Blair estaba bien, que no se había vuelto loca, que no estaba poseída. Lo que demuestra Miguel Ángel sobre todo es el impacto brutal social y el papelón que ella hace. Sí, la verdad es que hizo un papel tremendo. Llegó a estar nominada al Oscar y si no se lo llevó fue por la polémica que se montó en torno a esas escenas donde la doblaban, a que la voz del diablo no la ponía a ella y bueno. Pero sí, lo que pasó fue que se encasilló con el personaje. Después lo repitió en la segunda parte de la película y a partir de ahí ya se vio limitada a hacer películas de serie Z de género carcelario, de género de terror barato, hasta llegar a un punto en una película que se llamaba Reposeída, en el que parodió su personaje, ¿no? Y es su última aparición prácticamente en el cine, ¿no? Prácticamente, desde entonces ha hecho algún cameo en alguna película. En la primera parte de Scream, por ejemplo, tenía un cameo como periodista en el que aparecía como unos 10 segundos, pero prácticamente sí, vive digamos un poco de las rentas, ¿no?, que le quedan de haber sido tan famosa en aquella época, de aparecer en alguna convención de cine de terror, ¿Ella etcétera. dice algo, Miguel Ángel? Ella ha hecho declaraciones porque una vida tan a pique, tan al borde del Oscar, ¿no?, con ese impacto y... ¿argumenta algo? Ella la verdad es que nunca entendió por qué se montó tanto revuelo con eso, ¿no? Ella solamente la veía como una película más. Entendía que quizás tenía que hacer una serie de cosas que para ser una actriz infantil quizás era pedirle un poco, quizá demasiado, pero nunca entendió que la gente llegara a creer que realmente estaba poseída por el diablo, que se había vuelto loca, etcétera, ¿no? Yo creo que no estaba en absoluto preparada para todo lo que le pasó. Ahora hablamos también de otro elemento y seguimos escuchando vuestros mensajes 7640, por supuesto los comentaristas de Milenio 3, porque se habló mucho de influencia, no sé si demoníaca, pero desde luego subliminal. Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre, me gustaría ayudarte. Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan. Yo no soy Regan. Ya veo. Entonces nos presentaremos. Soy Demian Carras. Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar, Carras. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. Muéstrame a Regan y te aflojaré una correa. ¿Podría ayudar a un antiguo monaguillo, padre? Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba. Si eso es cierto, ¿sabrás el nombre de soltera de mi madre? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Estoy seguro que muchas personas, miles de amigos han hecho exactamente lo mismo que ha hecho el Alberto Granados. Pegar un brinco. Que es dar un brinco. Imágenes subliminales. Y ahora vamos con otro taco de mensajes. Os agradecemos la participación. Cuando hemos hablado de cine, esto echa fuego realmente. Hay tantas sugerencias, tantas opiniones personales, porque de cine todos podemos opinar, porque nos gusta, no nos gusta, nos impresiona, ¿no? Imágenes subliminales. Tú recoges escenas, fotografías tremendas del rodaje del Exorcista y se habla de la inserción. Bueno, estoy viendo una hora que es algo terrorífico, porque va más allá del maquillaje. No sé, quizá fue el impacto brutal de hablar de este tema, y tú lo mencionas en tu capítulo 4, satanismo para las masas. ¿Había imágenes subliminales en El Exorcista realmente? Sí que las había. De hecho, en el montaje del director, que se estrenó en el año 2000, se insertaron todas las que se habían rodado originalmente, que no habían salido en la versión original. Había insertos del rostro de la madre de Carras, pero las más llamativas
pruebas eran las que aparecían una cara demoníaca, que eran originalmente pruebas de maquillaje que se habían hecho para el personaje de Regan. Esto yo no lo sabía, fíjate, lo he descubierto en tu trabajo. Ellen Dietz. Ellen Dietz era una actriz que dobló a Linda Blair en algunas de las escenas y se le hicieron varias pruebas de maquillaje que no acabaron de convencer demasiado a William Friedkin, pero no sé, debió de ver algo en aquellas escenas que sí le llamaban y decidió aprovecharlas de alguna forma, ¿no? Y las terminó metiendo en la película en un principio sin el conocimiento de la propia actriz, que por ello llegó a demandar incluso al estudio pidiendo una acreditación en la película. ¿Es la primera vez que se insertan imágenes subliminales en la historia del cine de terror? Pues que yo tenga conocimiento, sí. Es posible que en alguna otra película anterior se haya hecho lo mismo que te comentaba antes. Puede que en alguna película más a nivel underground, más a nivel minoritario, es posible que se hiciera alguna vez de forma experimental, quizás en el cine vanguardista, pero en una gran producción de un gran estudio dirigida al gran público, yo creo que es una de las primeras veces. ¿Qué decía Friedkin de todo esto? Friedkin, bueno, él se dedicó como aparte de buen director, buen publicista que era, a alimentar la polémica, ¿no? Todo lo que pudo, a lanzar todo tipo de rumores, de historias descabelladas. En un primer momento dijo que Linda Blair había hecho absolutamente todas sus escenas de la película, lo cual era falso. También dijo que había hecho todas las voces de la película, lo cual también era falso, porque la voz del diablo la puso Mercedes McCambridge. Y bueno, también se dedicó a decir que tenía una grabación de un exorcismo auténtico, que lo había conseguido de una fuente en el Vaticano, lo cual está, pues bueno, por demostrar. Pero bueno, todo esto contribuyó a aumentar un poco el interés por la película, ¿no? Decía que bueno, que había una serie de fuerzas demoníacas que no querían que la película se hiciera, ¿no? O sea, bueno, todo buen rollo de publicista para aumentar el interés del público. De todas maneras hay que decir que la pista más de fondo de sonidos del exorcista seguramente no serán, o sí, yo no lo sé desde luego, un exorcismo del Vaticano, pero que ponen los pelos de punta, y que incluso las personas que en España doblaron esa película luego pasaron muy mal. Con muchas sensaciones de agobio, de haber hecho algo casi pecaminoso y con muchísimos problemas. No solamente eso, el hijo de Mercedes, de la persona que dobla El Exorcista, muere además de un cáncer en la garganta que le deja incluso agónico. Ella lo relaciona con las escenas rodadas del Exorcista y con esos subtítulos que tuvo que poner ella con su propia voz. Hubo muchas historias dentro del Exorcista y algunas verdaderas lo consideraron una película maldita y se sigue considerando, aunque luego le quitaran un poco de eco al asunto, porque tampoco querían que pasara lo que pasaba en el cine, que empezaban a dar infartos a la gente, que incluso se habló de abortos en uno de los cines tras ver la película, y sobre todo por los desmayos continuos que había en todos ellos. En España, cuando tuvimos, por ejemplo, esa reposición en el año 2000 del Exorcista en Barcelona, hubo una muerte viendo. Y luego personas que atacaron la pantalla. Sí, se hablaba en un cine una persona que se lanzó contra la pantalla, ¿no?, en un intento de matar al anticristo, y como bien dice Carmen, la verdad es que se creó toda una psicosis colectiva, ¿no? Se hablaba muchas veces, incluso lo hacían los dueños de las salas en plan de promoción, contrataban ambulancias para que estuvieran allí en la puerta del cine para crear ambiente. Otros contrataban incluso a sacerdotes para que estuvieran allí también, todo aquello por la cosa de dar un poco de ambiente. Pero el caso es que hubo varios asesinatos, ¿no?, de gente que luego lo achacó a haber visto la película y decir que habían sentido como una especie de demonio que les entraba dentro y que les había impulsado a cometer esos crímenes. Incluso tú haces alguna crónica de algunos sucesos funestos relacionados con personas tan influenciadas, ¿no?, por la visión del cine de terror, en este caso en concreto del Exorcista. Aunque también alguno de esos asesinos utilizó la película del Exorcista como excusa para cometer sus asesinatos. Carmen, planeo rápido con títulos que surgen con... Es que hay muchísimos. Hay muchísimos, ¿no? Sí. 4-0. Mi peli es Frágiles. El hospital y los hechos dan verdadero pánico. Es una gran peli que no se conoce mucho. Enhorabuena, amigos de Mis Noches. Remite Curcho de Alcobendas. Está bastante bien. Para ser española, la verdad es que es bastante buena. Habrá que hacer otro día algo de fantaterror español. Iba a ser casi imposible. Teníamos algunos cortes, pero como el tema del cine y el misterio es tan amplio, tenemos que preparar alguna cosa. Carlos desde Albacete nos dice: El ente, Al final de la escalera, El resplandor, El exorcista y El octavo pasajero. Mira, no está mal. Mi elección múltiple, La cosa, El resplandor y por supuesto El exorcista, que tras verla siempre siento la necesidad de rezar, y nuevas, The Hall
y Silent Hill, nos dice Gema. El Resplandor es una de las películas que más miedo me han dado. La atmósfera es insuperable y ver enloquecer a Jack Nicholson da escalofríos. Y ese par de gemelas, ¿no? Con el triciclo. Vidal Aranda, desde Aranda de Duero, nos dice: la película que más miedo me dio fue El Resplandor. La vi con 12 años y tardé en volver a ver una película de Jack Nicholson. ¿Podríamos integrar El Resplandor en el cine maldito? Bueno, la verdad es que no tiene demasiadas maldiciones asociadas, quitando lo que fue puramente el rodaje. Todos sabemos ya lo maniático y lo perfeccionista que era Stanley Kubrick, ¿no? Se dice que llegaba a repetir a la pobre Shelley Duvall, que era la que encarnaba a la esposa de Jack Nicholson, estuvo a punto de volverle loca, porque había veces que le hacías repetir una toma 100 y pico veces, ¿no? Entonces la pobre mujer ya no sabía muy bien por dónde se andaba. Jack Nicholson en aquella época era cuando estaba más desfasado, porque estaba completamente pues colocado de cocaína todo el día, y bueno, la verdad es que aquello le vino muy bien para la locura del personaje, ojos, ¿no? Sí, la verdad es que... El Exorcista solo la he podido ver una vez hace una pila de años, y solo pensar en ella me pone los pelos como escarpias. Lo peor, pensar que fue verdad. El clima de la residencia es inigualable. La Gorgona, Hammer, tiene momentos brillantes. Isabel de Pamplona nos dice: El Exorcista causa tanto terror, juega con temas muy profundos y que siempre han estado en la mente humana. Yo creo que, fíjate, ahí hay una clave, como ocurrió con el Código Da Vinci, que se puede detestar, odiar, admirar. A mí cualquiera que venda tantos libros me parece desde luego admirable, por lo difícil que es, pero ¿por qué ese éxito recorre el mundo y da igual la procedencia de la religión? Porque tocan la fibra más sensible, y El Exorcista, sin duda alguna, le guste a la gente o no, la tocó. Jorge Ferrer nos dice: hola, creo que lo más impresionante que he visto fue El Exorcista. En Argentina pasó algo parecido a lo que sucedió acá. Hubo mucha gente que tuvieron que sacar de la sala a los médicos y los estaban esperando fuera. Nos felicita por el programa también. Ismael desde Granada nos dice: hola compañeros, para la peli de miedo El Ente, la escena en la que la protagonista está en la cama mientras unas manos invisibles la tocan es espeluznante. Vamos a seguir con los mensajes. Está la cantidad y tantas las películas que tenemos preparadas que vamos a hacer, si os parece, tenemos que pensar algo, Miguel Ángel, tenemos que pensar algo, a modo de cineforum, o hacer alguna sección de cine, o hacer algo, porque yo creo que hay tal interés en conocer un poco con rigor, ¿no? Pero jugando un poco también a saber el misterio, lo que cierran algunas películas, que hay que hacer algo. Una voz, vamos a ver si la reconocéis, vamos a jugar un poco a ver si nuestra audiencia reconoce esta voz. En esta ocasión no es una madre y una niña, es una abuela y una niña. Aprendí que podía hacer cosas que los demás no podían. ¿Qué clase de cosas? Sabía un montón de cosas. No sabía por qué, pero las sabía. ¿Cómo qué? Una vez, mi madre perdió una pulsera y yo supe dónde estaba. A 3 kilómetros de casa, en un lugar donde nunca había estado. Dime, ¿sabes cosas que no puedas explicar por qué? ¿Sí? Sí. Es un don muy especial que tú y yo poseemos. No tienes por qué asustarte. ¿Ese don me ayudará a ser bailarina? Sí, claro que sí. Todo lo que sueñes lo realizarás. Han pasado 10 años de las grandes películas malditas y de repente, hacia el año 82, surge esta historia de fenómenos extraños y, desgraciadamente, la muerte real de esta niña que era preciosa, que era como una muñequita, Ethel O'Rourke. Real, no es leyenda. No, la verdad es que, bueno, la trilogía de Poltergeist se creó fama. Había gente que la definía como las películas que matan, ¿no? Porque en el transcurso de las 3 películas hubo 4 de sus actores protagonistas que fallecieron. 2 de ellos se puede decir que eran un poco esperados, porque eran actores veteranos que ya llegaban al rodaje con bastantes problemas físicos, enfermedades graves, y digamos que en ese sentido sus muertes no nos sorprenden tanto. Las que crearon un poco más la fama, la idea de la maldición, fueron precisamente las de las 2 actrices que encarnaban a las hijas de la familia protagonista, Dominique Dunne y Heather O'Rourke. Que ambas mueren, además una de ellas en circunstancias espantosas, ¿no? Sí, fue Dominique Dunne, que murió, estrangulada por su novio poco después del estreno de la primera película. Ellos llevaban tiempo saliendo, ella había decidido cortar su relación con él porque tenía un carácter bastante violento, y él fue un día a verla a su casa, intentó reconciliarse, ella le dijo que no. Él, montó en cólera y la estranguló allí mismo.
ya se tiró, estuvo 6 días en coma en unidad de vigilancia intensiva, hasta que bueno, finalmente los padres decidieron desconectarla. Y antes de que me cuentes ese icono del cine maldito, que es la muerte de la niña de Poltergeist, tú has mencionado, porque también es otra imagen de impacto, que hubo otros actores que murieron, pero era como más esperada su muerte, porque era tal su estado de decrepitud que lo utilizaron incluso para convertirse casi en seres monstruosos. ¿Alguien se acuerda de un hombre vestido todo de oscuro, una especie de levita, con un sombrero, cuya cara es casi ya una calavera que asoma por encima de la piel y que va cantando una extraña canción? Seguro que si lo escuchamos mucha gente se acuerda. Pequeña, ¿estás asustada? Dime, ¿por qué no vienes conmigo? No. Como quieras. Te cantaré una canción hasta que vuelva tu mamá. Dios está en su sagrado templo. Líbranos. Un icono radiofónico, yo creo ahora ya. Esa canción que se repite varias veces. Este actor murió. Sí, Julian Beck, que interpretaba al reverendo Kane, ¿no? Sí, a él le habían detectado un cáncer ya en el año 83, o sea, 2 años antes de participar en la película, y cuando llegó a hacer Poltergeist 2, la verdad es que ya estaba muy enfermo, ¿no? De hecho, su interpretación fue lo más alabado de la película, porque decían que, bueno, que era la mejor interpretación de un no muerto a cargo de alguien que estaba a punto de morir. De hecho, bueno, la segunda película está dedicada a su memoria, y porque murió poco después de terminar su papel y antes de que se estrenara la película, pues falleció de cáncer. Heath O'Rourke, su muerte, ¿podíamos diagnosticarla así rápidamente? Sí, bueno, se le diagnosticó, empezó a sufrir unos problemas de salud extraños, un virus. En un principio se dijo que se le diagnosticó simplemente una gripe y la mandaron a su casa, pero bueno, al cabo de poco tiempo empezó a sufrir más síntomas, a encontrarse peor, y al final resultó que tenía pues una obstrucción intestinal bastante extraña. La llevaron a un hospital de urgencias, intentaron operarla, pero no llegaron a tiempo y falleció sobre la mesa de operaciones. Teníamos algunos datos sueltos de Poltergeist, otro gran éxito, sin duda alguna, de taquilla. Sí, la verdad es que sí. Además, fíjate cómo sería la muerte de esa niña, que la madre, si no recuerdo mal, incluso llegó a denunciar a los hospitales porque la habían diagnosticado mal, le habían diagnosticado la gripe y al final pues era mucho más grave. Incluso antes de llevársela justamente al hospital de urgencias, que la tienen que trasladar en un helicóptero para ir al hospital infantil, esa niña debía estar fatal porque estaba medio morada, no podía respirar, bueno, horrible. Poltergeist pues fue otra de las películas de gran éxito. Tuvo un presupuesto de $10 millones, que superó con creces tras su estreno en Estados Unidos en junio de 1982. Solamente en este país recaudó el año de su estreno casi $77 millones. A pesar de eso, fue calificada como película que mata, como bien decía Miguel Ángel, por todos los acontecimientos que se dieron durante el rodaje de la primera parte y de las sucesivas. Tenía yo preparado, Miguel Ángel, pero hay que hacer algo. Yo tengo esa idea. Tenemos que recuperar ese mundo del cine extraño y dosificarlo de alguna forma, porque abordarlo. Mira, yo tenía pensado hablar del fantaterror español, de éxitos como Los Otros, algunas películas muy extrañas como Memorias del Ángel Caído, que utilizan también la intriga religiosa, pero bueno, iba a ser imposible. Lo que sí podemos hacer como final, si os parece, es escuchar al menos fragmentos, Noel, si te parece, ese tráiler, por ejemplo, de una de las últimas que viene hablando de miedo, de intrigas, mezclando otros dos iconos, religión y misterio. Se llama La Cosecha. Hace miles de años se sucedieron una serie de extraños acontecimientos. Sangre, ranas, moscas, ganado muerto. Que muchos han identificado con las 10 plagas bíblicas. La Biblia dice que Dios envió plagas a modo de advertencias. ¿Qué nos cae?
Alberto, un ejemplo de lo que nos viene, La cosecha. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues Buenas sí, noches. Una película yo creo que bastante intrigante y que mezcla, como tú bien decías, todo, ¿no? Plagas, misterio, Biblia, yo creo que temas que están muy de moda, ¿no? Tú andas además muy alucinado con un estudio que habías hace poco leído sobre las plagas aniquilando pueblos enteros y ejércitos de langostas, por ejemplo. Sí, curiosamente un libro enorme que ha salido de un investigador de las langostas que contaba cosas terribles de cómo han actuado estas plagas a lo largo de la historia. Pues a ¿no? ver si podemos tenerlo, que nos cuenta cosas. Han aniquilado ejércitos, han aniquilado pueblos, la verdad es que impresionante. Algunas plagas que llegaban a medir 20 kilómetros de largo, ¿no? De langostas, acabando con todo lo que encontraban a su paso, ¿no? En este caso es una investigadora que llega hasta un pueblo persiguiendo o intentando esclarecer un hecho de unas plagas que se están sucediendo tal y como sucedían en la Biblia, ¿no? Y a partir de ahí una investigación y demás que va a llevar a esta mujer por el camino del misterio, ¿no? Interesantísimo. Más cosas de última hora. The Messengers, los mensajeros. Y aquí hay otro icono grande. Niños, de nuevo, recurrentes, y la visión especial que tienen algunos niños. Existen pruebas que sugieren que los niños son altamente sensibles a los fenómenos paranormales. Ven lo que los adultos no pueden ver. Hola, pequeño. Creen lo que los adultos niegan. Venga, a la cama. E intentan... Papá te quiere. Niños y misterio. Sí, un viaje desde Chicago hasta Dakota del Norte, en medio del campo, una casa, dos niños, una chica de 16 años y un niño de 3 que comienzan a ver siniestras apariciones, invisibles para todos menos para ellos. Bueno, pues se va complicando la cosa, una amenaza, esos fantasmas parece ser que son bastante violentos y a partir de ahí pues una trama de miedo total, ¿no? Y más elementos. Antes hablábamos del cine español pues como una cosa muy reducida, pero fijaos en el éxito. Estreno en Estados Unidos, además de un buen amigo de este equipo, porque a él le gusta mucho jugar con el misterio, el terror, la leyenda. Ya nos contaba en Cuarto Milenio historias de su Ataúdes de Luz, todo un clásico, aunque realmente nunca se ha acabado. Los Abandonados, estreno en Estados Unidos de una película española. Es más, el tráiler suena así. I've spent half my life trying to find my parents. It was like they never existed. O sea, una película que esté triunfando al otro lado del charco. Y que sobre todo, pues eso, que han intentado aprovecharse de la saga americana y de intentar salir con la película en inglés para vender lo máximo posible, ¿no? Una historia de miedo que decías tú que era de Nacho Cerdá, un director que se ha curtido en el cortometraje y que narra la historia pues de una productora de cine norteamericano que vuelve a su Rusia natal donde nació, aunque desde muy pequeña se fue de esas tierras, y al final regresa porque parece que su madre ha muerto, le ha dejado una herencia y dentro de esa herencia pues hay una granja particular donde le está esperando un hombre y donde le empiezan a ocurrir cosas increíbles, ¿no? Pareces un tráiler tú, anunciándolo, dan ganas de verla. Pues Alberto Granados con la crónica de última hora. Y Carmen, da la sensación de que el cine de terror es un campo inabarcable. ¿Se te ocurre algo, hacer algo? Pues lo pensaremos con tranquilidad, Iker, porque la verdad es que nos han invadido de mensajes y es que ¿quién no ha visto una película de miedo? Y ha sentido ¿Quién cosas? no ha pasado miedo con esto? E incluso gente que trabajaba en un foso del terror y hubo un tiempo que los compañeros que hacían de exorcistas tuvieron accidentes raros. Ninguno ya quiso ese papel. Había 3 ganadores, Carmen, importante, de este libro que hoy hemos recomendado, evidentemente, Malditas Películas, Miguel Ángel Prieto, TIB Editores. Vamos con los 3 ganadores. Uno de ellos es Sergio Estelles, desde Valencia, que dice: recuerdo con mucho respeto Al final de la escalera y Posesión infernal, 2 clasicatos del cine de terror. El segundo es para Boris, de Madrid, que nos dice: las películas antiguas son las más terroríficas. It me marcó mucho siendo niño, aunque hoy por hoy La maldición japonesa es muy buena. Y por último, Manolo desde Vinarós, El exorcista, la cual he visto 42 veces y aún me estremece, aunque La morada del miedo, basada en Amityville, tampoco se queda corta. ¿Que ha visto 42 veces? 42 veces. Santo cielo. Bueno, no tenemos más tiempo, llegan ya las noticias. Don Miguel Ángel Prieto, autor de este libro y compañero, gran trabajo, toda la suerte del mundo. Esperamos que vuelvas por este lugar, que ya ves que está en penumbra, pero que es muy acogedor. Cuando vosotros queráis. Muchas gracias, amigo. Gracias. Oye, Carmen, Alberto, nosotros mañana aquí seguimos. Para nosotros no hay fiesta ni nada, ¿eh? Nada, a currar. Con Nada. un montón de cosas. Nosotros a seguir las procesiones de la tele, Eso, porque aquí nos quedamos. con un montón de historias. Noel Calero estuvo ahí. Hoy hubo un especial Cineforum. Seguramente habrá muchos más, porque hay mucha gente que quiere siempre ver películas distintas. Hasta mañana, amigos.